vamos a hablar de lo que pasó ayer. Ayer el presidente de la República viajó hasta la plaza de Ayacucho, a la plaza de armas de Ayacucho, para hacer un discurso de evaluación de los 100 días de su gobierno. Allí estuvo y fue un show porque hasta canción hubo, ¿no? Hasta canto hubo y evaluó lo que ha hecho durante estos 100 días. Para mirar esta evaluación, qué le pareció, qué carencias hubo y qué aciertos hubo, hemos invitado el día de hoy a el doctor Carlos Fernández, que es analista político, profesor de la Universidad Ruiz de Montoya. Así es que le damos la bienvenida y estamos listos para compartir eh, y evaluar qué fue el discurso de los 100 días. Doctor Fernández, ¿cómo está? Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Abel. Un gusto estar con ustedes. Muy bien. Su primera impresión general de todo lo expuesto ayer por el señor presidente de la República. Mira, en estos primeros 100 días, el actual gobierno tuvo que afrontar dos grandes problemas, como todos sabemos, ¿no? El primer problema, el problema de la pandemia, y el segundo, el problema económico y empleo. Estos son los dos grandes problemas que ha tenido que enfrentar el actual gobierno. Y yo creo que ha tenido un relativo éxito, hay que reconocer. En el primer aspecto, en el aspecto de enfrentar a la pandemia, el ministro de Salud creo que ha tenido una buena gestión, ha continuado y mejorado algunos aspectos de la vacunación. No es una persona que está siendo cuestionada bajo ningún aspecto. Yo creo que está cumpliendo una buena función. Entonces, ese es un aspecto no solamente positivo, sino muy importante, teniendo en cuenta que el tema de la pandemia es quizá el principal problema que tenemos hoy día, porque el problema de la pandemia afecta a la economía, ¿no es cierto? Y si la economía baja, también baja el empleo. Entonces, ese es un primer tema que yo creo que hay que resaltar. El segundo problema importante que tuvo que enfrentar este gobierno y tiene que enfrentar este gobierno es el problema económico. Eh, ya sabemos que había una propuesta en el ideario político que presentó Castillo, que era en realidad el ideario de Cerrón, del Partido Perú Libre. Entonces había mucho temor en los agentes económicos, tanto empresarios nacionales como extranjeros, en invertir o no invertir, quién va a ser ministro, el BCR, quién va a manejar la política monetaria. Y en ese aspecto yo creo que también hay un saldo positivo. No solamente, digamos, se ha logrado que el jefe, el director del BCR, Velarde, continúe al frente del BCR como querían casi todos los sectores económicos, empresariales, sino que además los tres directores que este gobierno tenía que nombrar han sido nombrados personas de altas calificaciones. No ha habido ningún tipo de De cuestionamiento. cuestionamiento, ¿no?, para cargos tan importantes. Eso en cuanto al BCR, que es un instrumento, digamos, muy sensible y de impacto en la percepción del sector empresarial. Entonces yo creo que ahí ha habido un acierto, eso se ha consolidado, el BCR ya está resuelto ese problema. Y en segundo lugar, el Ministerio de Economía, ¿no? En el Ministerio de Economía también se ha logrado afianzar la figura de Pedro Frank y un Ujú. equipo de personas que participó en la elaboración de esta nueva propuesta que es el Plan del Bicentenario, que de cierta manera reemplaza al plan de Cerrón, ¿no es Ujú. cierto? Lo desarrolla y claro, cambia algunas cosas. Entonces tenemos un equipo económico compuesto por el director del BCR, por estos nuevos directores nombrados y por el equipo de Pedro Franque en el Ministerio de Economía, que creo que ha logrado consolidar un equipo que le está dando y le va a dar confianza a todos los empresarios, agentes económicos, inversionistas, y eso yo creo que es también un segundo gran logro, ¿no? El Ujú. primero, La salud. el manejo de la Ujú. pandemia y la vacunación, Eh, y el segundo, afianzar un equipo económico en el BCR
y en el Ministerio de Economía. Doctor Estos Fernández, serían dos aciertos importantes con los cuales quería empezar mi intervención. perfecto. A ver. ¿No cree que en el desarrollo de la lucha contra la pandemia, yo lo veo así, más bien justamente el éxito ha sido que no ha tocado casi nada? O sea, ha aumentado un poquito de cosas quizá, pero porque yo recuerdo, tuvimos acá de invitado a sus asesores de salud y de verdad ellos pensaban ponernos una sola vacuna y no ponernos la segunda hasta el final. Yo creo que el gran mérito es del el ministro Ceballos haber dejado al doctor Roussel, el viceministro Roussel y al viceministro Hosto que sigan con el plan elaborado en el gobierno anterior. Si usted recuerda, el presidente Sagasti ha dejado prácticamente firmado los contratos por 90 millones de vacunas y por y un plan de vacunación que va hasta diciembre. Incluso se decía que en diciembre ya los niños de 12 años tenían que estar vacunados. Eso ya está escrito. Justamente yo veo como que el mérito es haberlos dejado trabajar a estos dos viceministros que son los responsables del área y que puedan hacer todo el trabajo. Porque yo recuerdo que el presidente el día en Tacabamba nos ofreció 20 millones de vacunas rusas que iban a llegar antes del 15 de agosto. Y me parece que no ha llegado ni medio frasquito partido por la mitad. O sea, a mí me pareció un poquito mezquino no mencionar completa la idea, ¿no? Porque cuando yo digo, solamente cuando yo llegué, el 16% de la población estaba vacunada, ahora tengo un 60%, suena bonito, pero no se dijo la verdad completa, o sí, o usted cree que, yo creo que ha habido quien ha ajustado, que han creado vacunafés, eso es muy positivo y merece el salud, no hay que ser para nada mezquino con nadie, pero creo que hay que decir las cosas completas, ¿no le parece? Bueno, yo creo que comparto contigo la opinión que ha sido un acierto mantener la política que se Ujú, estaba llevando, el plan que se estaba llevando de lucha contra la pandemia. Pero esas son decisiones políticas, Abel. O ujú. sea, tú puedes tomar otra decisión Así es, política y cambiar a todo el equipo así es. y tratar de hacer otra cosa como planteaban otros Sí, candidatos. sí, sí. Entonces, en la política de salud y la política de lucha contra la pandemia ha sido acertada, como tú bien lo dices, porque han continuado un plan y han mantenido un equipo que Sagasti creó efectivamente, y eso hay que reconocerle a Ujú. Sagasti. Hay gente que es muy mezquina, que no le quiere reconocer a Sagasti sus méritos. Y el mérito de este gobierno ha sido continuar eso, porque ha podido Así es. cambiarlo, ha podido poner a Sí, sus sí, sí, amigos, sí. no, no es cierto, pero no lo ha hecho. Eso Algo sí, que funcionaba bien, eso hay que lo ha aplaudir. mantenido, ¿no? Eso hay que aplaudir. No, yo, acá estábamos con terror, doctor, Fernández, porque tuvimos de invitado a uno de los asesores médicos y lo que nos dijo con toda claridad que su plan era vacunarnos a todos, a todo el Perú, con una sola vacuna. Y después, cuando termine con toda una vacuna, volver con la segunda. Yo dije, pues nos resucitarán del cajón, porque hasta esos días ya vamos a estar graves. Entonces yo creo que eso sí, sí se ha avanzado y hay que saludar para nada. No hay que ser mezquino ni con el gobierno anterior, ni también con los esfuerzos que están haciendo, porque hay mucha gente que está sacrificándose, yendo a poblados lejanísimos y están cumpliendo con su labor y se está comunicando mejor. Si usted entra a la página del ministerio, se está usando todos los idiomas y todo, pero importante, se está avanzando. El otro tema que ha causado bastante, ha sido llamativo es las medidas de austeridad. ¿Qué le parecieron? Eso de que vender el avión presidencial, eso ya lo habíamos escuchado hace algunos años. Sí, no, esas son medidas en realidad para las tribunas, ¿no? Esas son fintas para las tribunas, que está, digamos, todos lo hacen, todos los gobiernos también juegan para las tribunas. Ahora, yo creo que estos primeros 100 días tienen aspectos positivos, pero también tienen aspectos negativos. Podríamos evaluar los dos. Dentro de los positivos, yo agregaría quizás un par más, ¿no? A ver, Uno es que se está dando una reactivación económica, efectivamente,
está aumentado de manera importante en las exportaciones, 42-45%. El turismo también se está reactivando, esa también es una buena noticia. Ujú. Y me parece que han habido importantes cambios ministeriales, ¿no? Ha habido una rectificación, a veces por propia voluntad del presidente y a veces a empujones también, ¿no? Por la opinión pública que ha cuestionado con toda razón algunos ministros o funcionarios pues que no tienen los requisitos, no cumplen con los requisitos, con las capacidades para el cargo. Ha habido una rectificación, han entrado ministros de buen nivel, como Betsy Chávez en Trabajo, Gisela Ortiz en Cultura, Cultura. Guillén, Mirta Vázquez, por mencionar 4 de ellos que acaban de entrar, y eso yo creo que es positivo, ¿no? Se está cambiando el gabinete, estamos en un nuevo gobierno en realidad, donde ya se dejó de lado la influencia Cerrón y se está empezando a girar hacia un centro izquierda, ¿no? Que permite ya tender lazos y puentes con los otros sectores de centro que están en el Congreso. Yo creo que eso hay que resaltar. Y finalmente, también hay que resaltar por lo menos la voluntad, ¿no? De esta segunda reforma agraria de poder ayudar a los sectores del campo más pobres, ¿no? Yo creo que esa es una buena intención. Claro, se ha debido convocar a todos los sectores agrícolas, no solamente a los pequeños productores, sino también pues, a los medianos y los grandes para hacer una reforma agraria en conjunto. Pero, digamos, se puede resaltar la buena intención, ¿no? De llegar a los más necesitados y a los más pobres. Esos serían Así es. sucintamente los aspectos positivos, si tú quieres. En, Podríamos hablar también de los negativos. vamos con los aspectos negativos que yo creo que le faltó, en el mensaje le faltó hacer una autocrítica también de los aspectos negativos al señor presidente. Pero vamos viendo qué aspectos faltaron. Mira, a mí me da la impresión que, bueno, no me da la impresión, yo creo que todo el Perú es consciente y Cerrón lo ha dicho, de que en realidad Perú Libre participó en las elecciones con la intención de solamente de pasar la valla electoral, de que no los saquen del Jurado Nacional de Elecciones, no pierdan su inscripción. Y su segunda intención era colocar pues algunos congresistas, nada más. Entonces se prepararon para eso, su campaña se hizo para eso. Los resultados no solamente sorprendieron a todos los peruanos, sino también a ellos mismos, que nunca soñaron, ni pensaron, ni se prepararon para gobernar. Entonces, estamos frente a esa realidad, ¿no? Digamos, de un presidente que postuló sin tener, pues, un equipo para gobernar. Y estamos recién presenciando, estamos en esa etapa en que recién se está armando un gobierno, ¿no? Se está armando un gobierno. Hay 2 etapas probablemente en este proceso político. La primera, que es la etapa electoral, de la campaña electoral, y en un segundo momento, un segundo escenario en el que estamos, que es el del gobierno, ¿no? En el primer escenario, digamos, corrió aliado con Cerrón y Perú Libre, y en este segundo escenario, que es del gobierno, ya se están separando, ¿no? Yo creo que en este segundo escenario ya ha habido un divorcio de esta pareja que compitió en elecciones, de estos 2 personajes, de estos 2 grupos. La salida de Bellido probablemente simboliza ya la ruptura de este matrimonio político y estamos entrando ya en una nueva etapa, en un nuevo gobierno que mira más hacia el centro, y eso está recién en creación, ¿no? Yo creo que recién se está construyendo este gobierno, ¿no? Ha demorado esta ruptura, pues como toda ruptura matrimonial, tiene sus costos, es un poco tortuosa, ¿no? Hay ataques, hay rencillas, hay dimes y diretes, hay críticas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que estamos entrando ya a una nueva etapa con Mirta Vázquez, con este gabinete remozado y con una estrategia política diferente. Ahora, a mí me parece que este nuevo gobierno que recién empieza, me parece va a tener que enfrentar pues las promesas electorales, ¿no? Y una primera promesa electoral fundamental es reformar el sistema de salud, ¿no? Todos hemos visto cómo el Perú ha sido uno de los países donde han muerto más personas por las deficiencias
de nuestro sistema de salud, no solamente operativas, de infraestructura, sino además un nivel de corrupción en el cual todos coincidimos y que tiene que ser extirpado. Y eso es una tarea de titanes que todavía no asoma, ¿no? Estamos seguros que el ministro Ceballos debe ya estar elaborando un proyecto de reforma del sistema de salud. Yo creo que hay un consenso nacional que hay que reformarlo, porque si algo funciona mal, obviamente hay que cambiarlo, hay que reformarlo. Si algo funciona bien, como era la política que dejó Sagasti de vacunación, hay que mantenerla, ¿no es cierto? Y mejorarla, porque no es Ujú. perfecta tampoco. Pero lo que funciona mal hay que cambiarlo. Y este sistema de salud, ¿no? Funciona mal. Entonces, si funciona mal, pues hay que cambiarlo, hay que reformarlo. Y en eso hay un consenso. Entonces, este gobierno tiene que aprovechar los consensos que hay, ¿no? Y en el Pero, Congreso, ¿quién se va a oponer a una reforma del sistema de salud? pero la actitud del señor presidente a veces pareciera que no busca consensos. Hay que destacar los esfuerzos de la señora Mirta Vázquez, que tiende las manos a todo el mundo, que trata de tener esa apertura. Pero el presidente a veces sale con el pie en alto y no da la sensación que no coordinan muy bien ahí, ¿no? Y permítame ahí hacerle la pregunta, ¿a usted qué le pareció ayer? No estuvo la señora Vázquez y eso es una gran preocupación. El señor Ayala, ayer el ministro de Defensa, con todo este problema con los militares, yo lo he sentido en la tarde muy, muy envalentonado, como que ha recibido el respaldo del presidente y a la que he visto que ha desaparecido, no sé, salvo nos equivoquemos, esa es la señora Mirta Vázquez y eso de verdad es una gran preocupación porque usted sabe que si renuncia a ella, caería todo el gabinete y nuevamente volvemos a la inestabilidad, incertidumbre y todas las consecuencias que trae eso. ¿Cree que la señora Mirta Vázquez esté evaluando su renuncia? Mira, lo que tú dices es cierto, ¿no? Eso es lo que está pasando. La pregunta es por qué está pasando eso, por qué Castillo de repente sale con estos disparos, ¿no? O con el pie en alto, como tú dices. Yo creo que Castillo ha construido su victoria con un discurso radical, Ujú. ¿no? Y no puede abandonarlo de la noche a la mañana tampoco, ¿no? Él ha hecho una serie de promesas, ha tenido una serie de poses, de actitudes desafiantes al sistema, ¿no? Entonces él tampoco podía abandonar su narrativa, su discurso político de la noche a la mañana, ¿no? Él también le está hablando a su electorado, que de cierta manera, a su electorado, sobre todo más radicales que votó por él, también se dirige a él, ¿no? Entonces está en un proceso de transición que le está costando, ¿no? Pasar, digamos, a otra posición, de una posición más radical, pasar a una posición más moderada, de una posición de izquierda a una posición más de centro izquierda, ¿no? Ese tránsito que también se refleja en el discurso no es fácil, ¿no? Él va a tener que cambiar su discurso, de un discurso radical, confrontacional, a un discurso que si bien debe seguir denunciando las injusticias, pues tiene que ya preocuparse más de acumular fuerzas para poder llevar adelante las reformas que ha prometido, ¿no? Esa transición tiene que hacerla y si no la hace, pues va a acabar muy mal. Ujú. Ayer se dijo dos cosas y ha habido contradicciones. En el tema educativo, el presidente de la República ha anunciado que todos los niños en el mes de marzo ya tienen que estar en la escuela presencialmente. Y por la tarde, el ministro de Educación ha dicho que no, que todavía va a ser a mitad de año. ¿Qué está pasando ahí? No coordinan, hay dos lecturas y lo mismo ha pasado en el tema de los 1.000 soles, en el tema de trabajo. Ha dicho que todos los trabajadores deberán ganar 1.000 soles como mínimo, pero no es, y ya se aclaró en la tarde, no es que se va a aumentar el sueldo mínimo, sino piensan dar un subsidio de 70 soles, porque el mínimo es 930. Ahí hay ciertas imprecisiones
eh, bueno, yo no sé hasta dónde soporte la caja fiscal, ¿no? Porque si empezamos a sacar plata como Papá Noel, la plata tiene un límite, no sale de los árboles. ¿Qué hacemos ahí? Mira, yo creo que es por todos conocido que una de las debilidades de Pedro Castillo es que no tiene experiencia de gobierno, ¿no? Ujú. Él no ha sido alcalde, no ha sido regidor, no ha sido presidente regional, no ha sido congresista. Es decir, no tiene experiencia en la gestión pública, en el gobierno, ya sea del gobierno local, gobierno regional o gobierno nacional. No tiene experiencia. Entonces, y eso significa mucho, ¿no? Entonces, él tiene que ser consciente que no tiene esa experiencia, que la va a ir logrando poco a poco, va a ir aprendiendo, va a ir conociendo el Estado, cómo funciona, va a ir conociendo buenos profesionales, buenos académicos, va a ir rodeándose cada vez mejor, pero hoy día no lo tiene todavía. Entonces ahí lo sensato, ¿no? Es nombrar pues un primer ministro de alto nivel, con experiencia en el gobierno, que lo complemente, ¿no? Que aporte esa experiencia que él no tiene. Castillo tiene una serie de virtudes, una de ellas su capacidad para comunicar, ¿no? De viajar y recibir las demandas y atender a la gente. Bueno, él tiene que desarrollar esas facetas que lo hace bien y mejor probablemente que otros, por eso ha ganado también en gran medida. Pero también tienes que ser consciente de las limitaciones que todos tenemos, ¿no? Para tratar de manejar bien los asuntos públicos. Entonces ahí la figura del primer ministro es fundamental. Mirta Vázquez tiene felizmente más experiencia, no solamente que Guido Bellido, sino también que Pedro Castillo. Y en ese sentido es un aporte positivo. Pero así como ella, hay figuras muy importantes de centro y centro izquierda, ¿no? Que podrían ser extraordinarios primeros ministros y armar equipos y gabinetes con un nivel de coordinación que, como tú bien dices, es necesario para gobernar. Lo terrible del caso es que este aprendizaje del presidente nos va a costar mucho a todos los peruanos. ¿Por qué el presidente se equivoca tanto en la elección de las personas? Es una de las preguntas que nos hacemos aquí en la radio. ¿Por qué se equivoca tanto? Miren, y no solamente él, sino todo su equipo se equivoca tanto. Hemos tenido hasta una señora que ha estado envuelta en casos de robo, en casos de llevarse cositas menudas de los supermercados. Hasta ese nivel, tanto se puede equivocar las personas, no tienen un buen filtro, no se rodean de... Si yo sé que no tengo la capacidad, pues lo que trato es de buscar a lo mejor, para rodearme de lo mejor y no dar pues esto que estamos viviendo, que a cada rato tenemos que cuestionar un ministro, un viceministro, un encargado de salud, del Indecopi, y ahora Sutran, y sabe Dios que nos iremos enterando. ¿Qué pasa ahí, profesor, doctor Carlos Fernández? Mira, el otro día escuché una entrevista a un exministro de un presidente de la República de un país de América del Sur, eh, que también tuvo estos problemas. Empezó su gobierno y nombraba pues malas autoridades, malos ministros, malos funcionarios. Entonces, este ministro se le acercó, era el Ujú. comienzo del gobierno de este presidente, se le acercó y le dijo, señor presidente, usted debería pues rodearse mejor, debería nombrar pues mejores ministros, mejores funcionarios. ¿Qué pasa? Rodéese, hay buenos académicos que conocen temas, son expertos. Tiene que rodearse pues de gente de alto nivel. Entonces el presidente volteó y le respondió, usted tiene razón, pero el problema es que no los conozco, ¿no? Y yo creo que algo parecido pasa en el caso de Castillo. Castillo se ha movido un ambiente, digamos, probablemente distrital a nivel de experiencia política de gobierno, digamos, en Tacabamba. Tan es así pues que su brazo derecho es un paisano de él, uno de los abogados de Palacio también es un paisano de él,
Entonces, él no conoce gente del mundo político, no conoce profesionales de diversas ramas, de ingeniería, de medio ambiente, etcétera. No conoce. No conoce el mundo académico, no conoce el mundo de los expertos. Entonces, cuando uno no conoce, primero uno tiene que ser consciente que no conoce. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que nombrar un primer ministro que sí conozca, Ujú. porque uno no puede tener todas las cualidades. Entonces hay que ser consciente de las limitaciones que uno tiene, Así como es. mencionaba hace un rato. Ujú. Entonces, la solución es nombrar a un buen primer ministro que sí conozca a gente, que tenga una larga trayectoria, que conozca el mundo político, el mundo profesional y el mundo académico, y que lo ayude a seleccionar esta gente. Pero aparentemente quien lo está ayudando pues es un paisano de él de Tacabamba, que supongo yo que tampoco debe conocer mucho, que es este señor Auner Vázquez, que en 2018 postuló por Acción Popular en Tacabamba, ¿no? Y se rodea también de otro abogado que ha sido contratado, que también postuló por Fuerza Popular en el 2018 para el gobierno de San Martín, gobierno regional. Entonces, claro, su entorno pues tampoco conoce gente del nivel para un gobierno nacional. No estoy hablando para un gobierno distrital, ni un gobierno regional, para un gobierno nacional. Entonces yo creo que esa limitación salta a los ojos, tú haces bien en resaltarla, pero esas son Ujú. algunas de las explicaciones que yo encuentro. Perfecto. No podemos terminar la entrevista si no hablamos un poco del Congreso de la República. ¿Cómo ve usted la actitud del Congreso de la República? Mira, en el Congreso de la República hay diversos sectores. Yo creo que el sector de centro y centro izquierda es el sector mayoritario, ¿no? Los extremos son, felizmente, sectores minoritarios. Tanto los 16 congresistas de Cerrón que votaron en contra del voto de confianza son 16, digamos, ¿no? Será uno más, uno menos. Y por otro lado, los grupos de derecha o extrema derecha, donde está pues Renovación Popular y Fuerza Popular, ¿no? También son minoritarios. Si nosotros juntamos los votos del resto de partidos, son mayoría. Y el resto de partidos son más de centro. Y dentro de los partidos de centro, pues hay sectores de centro izquierda, centro derecha. Entonces, yo creo que este acercamiento hacia el centro que está haciendo el gobierno a través de Mirta Vázquez es positivo, porque puede lograr acuerdos con una mayoría congresual que yo creo que sí estaría dispuesta a apoyar una serie de reformas que el Perú necesita, como es, por ejemplo, la reforma del sistema de salud, poner Internet para todos, llevar adelante una política anticorrupción potente, que hasta ahora no vemos hablar mucho del tema, entre otras medidas importantes. Ujú. Ayer escuché a Susel Paredes que le decía, porque hay una preocupación, ya le mencioné, de la ausencia de la señora Mirta Vázquez el día de ayer. Hay una preocupación porque todos conocemos cómo actúa la señora Mirta Vázquez, ha sido presidente del Congreso, y prácticamente si respaldas al señor Walter Ayala, pues le está quitando el respaldo a la señora ministra, porque ella dijo en la tarde de antes de ayer, esta tarde, en unas horas, vamos a solucionar este problema. Y la solución era sacar al ministro Ayala. Ayer Susel Paredes dijo, Mirta, no te vayas, por favor quédate en el cargo, te necesitamos, que nosotros nos vamos a encargar del ministro con la censura. ¿Cree que este es el camino? Bueno, los caminos se van encontrando, ¿no? En el transitar por esta vida. Surgen problemas nuevos y tiene que haber soluciones nuevas. Yo creo que la presencia de Mirta Vázquez es importante, pero más importante es que el profesor Castillo, el presidente Castillo, tome conciencia, ¿no? De sus capacidades, de sus virtudes, pero también de sus limitaciones. Eso es algo fundamental, porque sus limitaciones saltan a la vista. Todo el Perú las conoce. Entonces, él tiene que ser consciente de eso y tratar de buscar personas que complementen su gestión, ¿no? Personas que tengan
esa experiencia que él no tiene y que él aporte lo que sabe hacer, lo que tiene, lo que ha desarrollado en la vida y que lo han llevado a ser presidente de la República, que no es poca cosa. Yo creo que este giro hacia el centro y de elegir a mejores ministros y funcionarios es algo fundamental. Eso preocupa mucho que Castillo siga nombrando gente que a todas luces son incapaces. Y también llama la atención de que no se haya mencionado el tema de relanzar la política de la carrera pública, ¿no? Hay una ley Servir, como todos Ujú. sabemos, que se dio para que todos los nuevos funcionarios públicos que ingresen a la carrera pública, bueno, cumplan con un cierto perfil, con ciertos requisitos, ¿no? Si hay un puesto pues para ingeniero de comunicaciones, pues el que vaya a ocupar ese puesto sea un ingeniero de comunicaciones y tenga maestría y que tenga estudios, que tenga experiencia. Para cada cargo tiene que haber un perfil, ¿no? No es posible que, como viene sucediendo, es que nombren a cualquiera para cualquier cargo. Yo me acuerdo en una universidad muy importante del Perú, nombraron un jefe de la biblioteca, una biblioteca muy, muy grande, a una persona que venía de trabajar pues en transporte público, en una combi. Lo hicieron director de la biblioteca y no sabía nada de bibliotecas. Ahí necesitabas un profesional en bibliotecología, Claro, es una carrera universitaria. así es. Entonces el puesto de bibliotecólogo tiene que tener un perfil, tiene que tener requisitos y el que no lo cumple no puede ocupar el cargo. Y ahora estamos viendo que están ocupando cargos personas que no tienen los requisitos, no tienen el perfil profesional para esos cargos. Entonces yo creo que va Sí. a ser muy importante relanzar la ley Servir, ¿no? Que ha tenido mucha oposición porque hay mucha gente que ha entrado pues por tarjetazo y que no cumple los requisitos y está ocupando cargos en el Estado para los cuales no están capacitados. Ujú. Esa ley ya existe, pero necesita de una voluntad política para seguir implementándose. Bueno, creo que se está cumpliendo lo que dijo el señor Héctor Béjar cuando salió del cargo de canciller de la República. Él dijo que la mayoría de personas que rodean al presidente son sus familiares, sus paisanos y personas a quienes le debe el favor porque le prestaron el auto, le prestaron la casa. Muy lamentable. Bien, nos ganó el tiempo, doctor Carlos Fernández Fontanoy. Muchísimas gracias, como siempre, agradecer la gentileza que tiene usted de atendernos aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa. Doctor, muchísimas gracias, que tenga un bonito día. Gracias a ti, Abel. Un gusto. Un gusto. Nos vemos. Bien, nos vemos. Ha sido el doctor Carlos Fernández Fontanoy, experto en temas políticos de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a quien agradecemos la gentileza de atendernos.